Dios les bendiga a todos, amados hermanos, todos aquellos que puedan escucharme. Estamos meditando nuevamente en un versículo, en un tema, y les pido muy encarecidamente que me den la oportunidad de que escuchen, y puede ser interesante para sus oídos. Quiero hablar acerca del nuevo nacimiento. Quiero hablar de Cristo y del nuevo nacimiento. La palabra en Juan capítulo 3 versículo 1 habla de Jesús y Nicodemo. Y dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús. Y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Hoy quiero hablar de este pasaje, de qué es nacer de nuevo y qué es lo que se necesita. Bueno, primeramente vamos a oír de quién es esta persona que le está hablando a Jesús. Es un fariseo, líder judío, un líder, un líder fariseo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque es muy diferente el estar en una religión y que se puede estar en una religión viviendo mucho tiempo sin conocer a Jesús. Que no porque esté una persona en una religión quiere decir que esa persona conoce a Jesús. Y quiero hablar eh, pluralmente, quiero englobar en toda clase de religión cristiana. Puede haber personas que sean religiosas, pero que no han conocido a Jesús. Este era el caso de los fariseos, porque muchos fariseos seguían la ley, buscaban a Jesús, pero no lo conocieron cuando estuvo delante de él. Hablaban de sus leyes, hablaban de su amor, pero no lo conocieron. Y quiero hablar lo siguiente, quiero hablar, para ir rápido, quiero hablar de la conversión de un hombre, de Pablo. Quiero hablar de esa conversión en Hechos capítulo 9 versículo 1. La conversión de Saulo, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, meditamos en esto. ¿Qué es lo que dice aquí esta palabra? Dice esta palabra que Saulo respirando una amenaza. ¿Por qué? Escúcheme lo que le voy a decir. Porque sin Cristo, una persona, Pablo es alguien religioso, fariseo, alguien que puede ilustrar a las personas en este tiempo que son fieles devotas a una religión que dice seguir a Cristo, pero que no conoce a Cristo. ¿Y cuáles son esos frutos de las personas religiosas? ¿Qué es lo que hacen? Dice, respiran amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un corazón sin Cristo no ama, no sabe amar. Que un corazón sin Cristo lo que hace es mirar hacia los otros para decirle a los otros y cazar a los demás y querer destruirlos. Pero no quiero profundizar en eso, quiero profundizar en Cristo. Porque ¿qué es lo que pasó luego de ese encuentro? De ese encuentro de Pablo, de Saulo con Cristo. Y dice Hechos 9, versículo 20, dice, enseguida, luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Perdón. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, ¿qué es lo que el cambio radical de Pablo? Y yo quiero agarrar y decir una cosa. Esta es una ilustración para poder ilustrar que el único que cambia en la vida es Cristo. Y yo quiero hoy invitarlos a todos para agarrar y decirle que hay alguien que murió en la cruz, que se llama Jesucristo, y dice la palabra que es el Hijo de Dios, y que dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y mas tenga vida eterna. Quiero decir que ese Cristo del cual he hablado y que habla San Juan 3:16 es el mismo Cristo que transformó a Pablo. Y quiero decirle que no hay otra puerta y no hay otra manera. Lo que le pasó a Pablo, aunque de diferente manera, nos tiene que pasar a todos, porque todos tenemos que encontrar a Cristo, porque Cristo es el único camino, porque Cristo es la verdad, porque Cristo es la vida, porque Cristo es la puerta. Ahora dicen ustedes, tal vez es cosa muy grande de la que habla, de que nos tiene que pasar lo que pasó a Pablo. Pero quiero decirles lo siguiente: es imposible que alguien sea convertido y que siga a Cristo verdaderamente y sea hijo de Dios si no le pasa lo que le pasó a Pablo. Todo lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Pablo en el encuentro con el Señor, nos tiene que pasar a todos, aunque en diferente manera. Yo puedo agarrar y tal vez muchos escuchen y van a entender. Todos de alguna manera nosotros tenemos que conocer a Cristo y sentir su presencia una vez para que sea ese encuentro y nosotros podamos conocer al Señor por primera vez, porque es la única manera que haya una transformación en nuestra vida. Es la única manera que conozcamos nosotros a Cristo para que nuestra vida cambie. La vida de Pablo cambió radicalmente de perseguir a la iglesia por conocer a Cristo. Quiero anexar un testimonio a esta predicación y es de un musulmán. Los musulmanes en su religión, que no sé mucho de ella ni voy a profundizar, pero una de las cosas que tienen que hacer es matar, porque ellos quieren seguir a Alá de esa manera. Y ellos conocen y su fe le enseñaron de esa manera. Y ese testimonio a mí me impactó porque ese hombre le pasó lo que le pasó a Pablo, porque el Señor Jesucristo se le presentó delante de él. Y cuando ese hombre habla que Jesucristo se presentó delante de él, él automáticamente, él supo quién era. Él sabía que el que estaba delante de él era alguien santo, pero supo también que él era alguien vil. Y reconoció la santidad de él y reconoció su pecado de él. Y reconocía que si ese ser supremo, si ese ser santo lo mataba, lo mandaba al infierno, era justo. Pero él dice en su testimonio que él le pidió perdón y lloró. Y sin merecerlo lo perdonó. Ese hombre tuvo un cambio y de ser un musulmán devoto, como Pablo era devoto a los fariseos, a la ley, se volvió como Pablo, aquel varón, un hombre devoto a Cristo, porque quien lo cambió es Cristo. Y quiero decir esto: solo Cristo cambia. Y quiero decir algo también. Si tú has oído lo que yo te predicé hace un momento en San Juan 3:16, lo que dice la palabra, que es el evangelio, que se anunciase, que porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú has oído eso, si esto llega a tus oídos, déjame decirte
que es una confirmación, una evidencia que Dios quiere que tú lo conozcas. Y por eso llega a tus oídos esta palabra. Y también quiero decirte que todo el que haya oído esta verdad, este evangelio, debe de saber plenamente que Dios quiere que lo conozcan. Que Dios quiere que ustedes lo conozcan, que todo el mundo le conozcamos. Pero también quiero decirlo, que de ahora en adelante es responsabilidad tuya que has oído el buscar a Cristo. Que es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque Pablo de alguna manera quería buscar y agradar a Dios de una manera equivocada y no conocía a Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y tal vez se toma muchas veces a que lo decía porque perseguía a la iglesia. Y sí es cierto, pero también Pablo lo perseguía de una manera errónea, queriéndolo buscar en la ley. Igual que aquel hombre musulmán que quería buscarlo de alguna manera en su manera. Pero Dios determinó una manera que es por gracia y es por fe. Y hoy se presenta ese evangelio que es por gracia y la salvación por fe. Búsquenlo con su corazón, deseen conocerlo, deseemos conocerlo. Deseemos conocer a ese Cristo que cambia, ese Cristo que ama, ese Cristo que murió en la cruz, pero ese Cristo que enseña que amen a los enemigos y que oren por los perseguidores. Ese Cristo que agarra y dice que al que te pide, dale. A ese Cristo que dice, perdona hasta 7 veces, 70 veces 7 a tu hermano. Ese Cristo que nos enseñó a amar, a perdonar y a sufrir. Ese Cristo que dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese Cristo que es amor, ese Cristo que dio el ejemplo del que nadie da el ejemplo. Ese Cristo que dice que el que quiere ser más grande en el reino de los cielos, se haga servidor de todos. Ese Cristo que sus enseñanzas, un gobierno anarquista no pueden usarla, porque es un Cristo de servicio, de humildad. Cristo es alguien excepcional. Él es bello, Él es hermoso, Él es grande. Él es un servidor. Él lo es. Él es hermoso. Él es como nadie. Él es un verdadero rey. Él es asombroso. Él es grandioso. Él es inigualable. Lo es. Lo es. Sencillamente. Él lo es. Él es grande. Y Él está dispuesto y dio la vida por toda la humanidad. Dio la vida por nosotros. Y la salvación que Dios dio es totalmente grande y totalmente poderosa, que destruyó el pecado en un solo día. Por eso el enemigo, las naciones, los gobiernos que reinan en este mundo no quieren que se hable de la verdad de Cristo, porque el poder y la salvación de Cristo es poderosa para todo aquel que cree sea salvo. Entonces hoy quiero decirte lo que el siguiente, quiero finalizar, porque Dios hace nueva todas las cosas. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que está sentado, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso dijo. El Señor hace nuevas todas las cosas. Pero las nuevas todas las cosas solo las hace el Señor Jesucristo. Él. ¿Y por qué digo esto? Digo esto para que entendamos que no es la religión. No es la religión. Por muy correctamente que se enseñe doctrina en una religión, esa religión no te va a cambiar. Es un encuentro personal con Cristo, y que tú sepas que Cristo es absolutamente verdadero, absolutamente real, y podamos comprender su santo amor, poder sentirlo. Es lo único que va a hacer un verdadero cambio en nuestra vida, porque va a tornar Él un verdadero cambio en nuestro ser, en nuestra alma. Es el único, no hay más.
A veces nos hemos equivocado y hemos querido vivir en una religión, pero yo lo he vivido y he pasado, y una religión no te lleva a nada, no sirve de nada, solo es hipocresía. Pero Cristo no tiene nada que ver con hipocresía. Cristo es la realidad y la verdad, y es el único que puede transformar desde lo más profundo de tu ser, haciéndote una nueva criatura, y posteriormente van cambiando la naturaleza de tus obras, pero es absolutamente Cristo. Y es lo que yo quiero decirte. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y es la vida. Y no es la religión, nada tiene que ver. Así que finalizo con esto. Cristo es el camino, la verdad y la vida.